Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C911 capítulo 911. El rostro de Li Fan estaba oscuro y silencioso. Inmediatamente comenzó a hacer circular el método de plenitud y vacío ilimitados, intentando reparar el daño dentro de su alma. Pero para su sorpresa, la técnica que se decía poseía un poder infinito y una esencia de alma eterna en realidad había perdido su efecto antes del estado marchito de su espíritu. Al sentir que la corrupción negra dentro de su alma parecía estar extendiéndose, el corazón de Li Fan se hundió. Sin dudarlo, decidió cortar la parte podrida. Sentía como si su cabeza hubiera sido golpeada por un fuerte martillo. Su visión se volvió blanca y el mareo lo abrumó. Su tez se puso pálida. En ese único instante, se borró al menos medio año del efecto nutritivo del alma del método de la plenitud y el vacío ilimitados. Li Fan comprendió instantáneamente lo que le había sucedido. Si se pudiera cuantificar la fuerza del alma, entonces todo el daño anterior que había sufrido simplemente redujo ese número temporalmente. Una vez que circulara el método de plenitud y vacío ilimitados, el valor volvería a su punto máximo. Sin embargo, esta decadencia espiritual desconocida afectó directamente el límite superior de la fuerza misma de su alma. No importa cuán capaz fuera el método de lleno y vacío ilimitado de reparar y restaurar, cuando el límite superior se redujo a la fuerza, no pudo hacer nada para restaurarlo. Un brillo peligroso apareció en los ojos de Li Fan. Su figura brilló mientras instintivamente se retiraba lejos del borracho Anson que tenía delante. El borracho parecía completamente inconsciente de lo que había sucedido y seguía murmurando tonterías. Suprimiendo la intención asesina que se elevaba en su pecho, la mirada de Li Fan parpadeó. Un repentino torrente de agua apareció sobre la cabeza de Anson. Chapoteo. Derramó sobre él sin cesar. MMMMM. Anson estaba realmente completamente borracho. Pasó bastante tiempo hasta que el agua finalmente lo despertó de su estupor. Aturdido, miró fijamente la columna de agua que descendía del cielo, con la confusión cubriendo su rostro. ¿Estás despierto? La fría voz de Li Fan llegó a sus oídos. Solo entonces Anson se dio cuenta de que un invitado no invitado había aparecido en su casa. Levantó la mano para bloquear la caída del agua y se levantó lentamente. Tú eres. Quién soy no es importante. Lo que importa es que estoy muy interesado en tu experiencia. La mirada aguda de Li Fan recorrió a Anson repetidamente. Un escalofrío se levantó dentro del corazón de Anson. Sintiendo que este visitante no era una figura común y corriente, Anson no se atrevió a mostrar ninguna falta de respeto. Con las manos ahuecadas, se inclinó profundamente y dijo respetuosamente: Mayor, por favor pregunte lo que desee. Te contaré todo lo que sé, sin ocultarlo. Li Fan asintió levemente. Te oí murmurar mientras dormías borracho que nadie te creía. ¿De qué se trataba eso? Ante esas palabras, la expresión de Anson se volvió algo incómoda. Es, en verdad, una experiencia mía bastante peculiar, dijo. Una vez hablé de ello con otros, pero nadie me creyó. Incluso lo informé a la Alianza Inmortal, pero quedó sin resolver. Si Senior está realmente interesado, puedo contarlo nuevamente. Al ver a Li Fan asentir levemente, Anson hizo una pausa por un momento, organizando sus pensamientos antes de continuar lentamente. No sé cuántos años hace, pero hice algo tonto. Fue inmediatamente interrumpido por Li Fan. ¿Qué quieres decir con que no sabes hace cuántos años? Li Fan frunció ligeramente el ceño ante el hombre que tenía delante, un señor del núcleo dorado claramente no mayor de 100 años. Anson dio una sonrisa amarga. Porque este joven realmente no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que dejé el reino Xuanoan y luego regresé. Las personas que una vez conocí ya murieron, e incluso mi identidad dentro de la Alianza Inmortal fue borrada porque había pasado demasiado tiempo. Ni siquiera el espejo Tianxuan me reconoce ya. Todos los puntos de contribución que había acumulado en aquel entonces han desaparecido por completo.
Cuando Li Fan escuchó las palabras abandonó el reino Xuanhuang, su corazón dio un vuelco. Y cuando escuchó la palabra regresó, estuvo seguro de que el responsable de la perturbación espacial anterior no era otro que el hombre que lo precedió, Anson. Esta constatación despertó la curiosidad de Li Fan sobre las experiencias del hombre. Continúa, dijo Li Fan. Al ver que Li Fan no se burlaba de él, el ánimo de Anson se levantó. Él levantó casualmente la jarra de vino que estaba a su lado y tomó un trago profundo. Luego continuó, en ese entonces, yo era joven y arrogante. Dudaba de todas las formas de autoridad. Cuando viajé a la prefectura de las 9 montañas, me quedé asombrado al ver las 9 cadenas montañosas que se extendían infinitamente por la tierra, donde a los cultivadores se les prohibía volar. También escuché que usar sistemas de teletransportación dentro de la prefectura de las 9 montañas conllevaba grandes riesgos. En ese momento no sabía lo que estaba pensando, pero insistí en correr el riesgo y probarlo yo mismo. Anson suspiró profundamente. Li Fan entrecerró los ojos y de repente recordó algo. Mientras estudiaba los registros de la prefectura de las 9 montañas, una vez se encontró con un rumor extraño. Hablaba de un desafortunado cultivador que, impulsado por una curiosidad imprudente, intentó usar un sistema de teletransportación allí, solo para ser enviado fuera del reino Xuanhuang y nunca regresar. ¿Eras ese tonto desafortunado que se decía que era teletransportado fuera del reino Xuanhuang? Li Fan preguntó. Anson no esperaba que este mayor hubiera oído su historia. Su viejo rostro se puso ligeramente rojo. Sí, ese era este Junior. En aquel entonces yo era ignorante y demasiado confiado. Realmente hice algo tonto. La curiosidad de Li Fan se profundizó. Después de que dejaste el reino Xuanhuang, ¿a dónde fuiste? ¿Qué viste? Un rastro de miedo y confusión parpadeó en los ojos de Anson. En verdad, no estoy muy seguro de dónde estaba después de dejar el reino Xuanhuang. Era como si estuviera atrapado dentro de una burbuja invisible, flotando sin cesar en una oscuridad ilimitada. La mayor parte del tiempo, todo afuera estaba completamente oscuro e inmutable. Pero de vez en cuando, escenas distorsionadas aparecían en un instante. Pero, Anson se estremeció. En ese momento, casi me volví loco. Así que no puedo estar seguro de si lo que vi fue real o simplemente una ilusión. Entonces, ¿qué viste exactamente? El tono de Li Fan ya estaba teñido de impaciencia. Anson se quedó en silencio durante mucho tiempo. Su expresión mostraba que estaba luchando internamente. Finalmente bajó la voz y dijo temblando, creo que vi al ancestro inmortal. Mientras hablaba, activó una técnica de espejo de agua para mostrar lo que había presenciado. Sobre la cortina redonda de luz apareció una oscuridad infinita. De repente, un rayo de luz dorada se encendió, tan impactante dentro de ese vacío. A medida que se acercaba, la luz dorada revelaba gradualmente una figura. De pelo blanco y barba larga y suelta. Su expresión era solemne y su presencia naturalmente inspiraba respeto. Y esa cara, en todo el reino Xuanhuang y la alianza de los 10.000 inmortales, era una que todos conocían. Era exactamente lo mismo que las estatuas del ancestro inmortal erigidas en cada ciudad celestial flotante. Ese debería ser el ancestro inmortal, ¿verdad? Anson preguntó con incertidumbre. Li Fan miró la imagen en la cortina de luz y asintió lentamente. No le sorprendió que el ancestro inmortal apareciera más allá del reino Xuanhuang. Lo que realmente le llamó la atención fue lo que había detrás del ancestro inmortal. El ancestro inmortal se elevaba a través del vacío sin fin, y desde su cuerpo se extendían varias cadenas doradas, que se extendían muy hacia atrás, conectadas a algo más allá de la vista. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C912 capítulo 912. El objeto atado por cadenas doradas estaba envuelto en un resplandor brumoso. Sus detalles no se podían ver con claridad, pero no había duda de que era una existencia enorme. En comparación con el tamaño del ancestro inmortal, era casi tan grande como la mitad de una prefectura dentro del reino Xuanhuang. Y, sin embargo, mientras el ancestro inmortal arrastraba esta masa colosal, parecía que no sentía ninguna tensión. Su expresión permaneció inalterada, tan tranquila y fría como el hielo eterno.
Con ese enorme orbe de luz detrás de él, el ancestro inmortal parecía un cometa volando hacia atrás a través del infinito vacío oscuro. En pocos momentos desapareció por completo de la vista. La escena dentro de la técnica del espejo de agua terminó allí, pero Anson no detuvo su narración. Lo que acabo de describir, dijo, es solo una de las muchas escenas que presencié durante los largos años de mi encarcelamiento. De hecho, he visto al ancestro inmortal más de una vez. Mientras Anson hablaba, lanzó repetidamente la técnica del espejo de agua. Antes de Lifan, aparecieron más de una docena de pantallas brillantes. Cada uno mostraba una imagen similar, aunque con ligeras diferencias. En cada uno, el ancestro inmortal arrastraba una esfera brillante detrás de él con cadenas doradas. La única diferencia era que las esferas de luz variaban de tamaño. Estas escenas se parecen demasiado, murmuró Anson. Hasta el punto de que incluso comencé a dudar de mí mismo, preguntándome si la desesperación me había llevado a alucinar. Miró sus propias visiones evocadas con un rostro lleno de confusión. Lifan, sin embargo, sabía que esto ciertamente no era una ilusión. La imagen del ancestro inmortal podría imaginarse a partir de una estatua que alguna vez había visto, pero esas cadenas doradas detrás de él. Dado que el cultivo de Anson solo se produjo en la etapa del núcleo dorado, no había forma de que pudiera haber dibujado tales detalles a menos que realmente los hubiera visto con sus propios ojos. Porque Lifan había visto esas mismas cadenas doradas antes. Eran los de la formación del cielo estelar flotante registrados en los recuerdos de He Yusen, el rey del Dharma de la secta Xuantian. La formación del cielo estelar flotante podría usar esas cadenas doradas para capturar mundos de bolsillo y pequeños reinos. Así pues, Lifan naturalmente llegó a una especulación razonable. ¿Podría ser, pensó, que lo que el ancestro inmortal está arrastrando detrás de él son otros mundos? Dejó el reino Xuanwang, viajando a través del mar de estrellas completamente negro, para recolectar los fragmentos restantes de los mundos de cultivo dispersos por todo el cosmos. En un instante, innumerables pensamientos surgieron en la mente de Lifan. ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto? ¿Dónde están estos mundos de cultivo ahora? ¿Podría ser que controlar el reino Xuanwang por sí solo no sea suficiente para él y busque devorar más reinos de cultivo para avanzar aún más? ¿Para abrirse paso y convertirse en un verdadero inmortal? Combinando toda la información que había recopilado recientemente sobre la secta xuantiana, Lifan llegó a lo que parecía la conclusión más razonable. Justo cuando Lifan se quedó en silencio pensando profundamente, Anson notó su falta de respuesta. Creyendo que Lifan también pensaba que había alucinado debido a la desesperación, Anson dudó por un momento antes de agregar. De hecho, además del ancestro inmortal, una vez vi a otra persona. Nunca había visto a esa persona antes y apareció solo una vez. Por eso creo que lo que presencié puede no haber sido una ilusión en absoluto. Mientras hablaba, Anson activó una vez más la técnica del espejo de agua. La imagen que apareció hizo temblar violentamente el corazón de Lifan. Porque la figura que se elevaba por el vacío era una de las sombras psicológicas más profundas de Lifan. El Dr. Celestial, Tianji. El Dr. Celestial voló rápidamente a través de la oscuridad, rodeado de un resplandor blanco y sagrado. A diferencia del ancestro inmortal, no había cadenas doradas que arrastraran nada detrás de él. Simplemente hizo una pausa y se movió de nuevo, como si hiciera cálculos con los dedos mientras atravesaba el vacío estrellado. Después de discernir con éxito la dirección, voló apresuradamente hacia adelante. ¿El Doctor Celestial realmente logró escapar de la atracción de las ruinas inmortales? ¿Cómo podría ser eso posible? En el instante en que Lifan vio al Dr. Celestial, ese pensamiento surgió en su mente. Totalmente sorprendido, rápidamente miró hacia Anson. Incluso comenzó a sospechar que todo esto podría ser un plan inventado por Anson en su contra. Aunque se desconocía el verdadero nivel de cultivo del Doctor Celestial, Lifan nunca se había atrevido a subestimarlo. Incluso ahora, aunque Lifan era considerado invencible bajo el reino inmortal de la longevidad, no afirmaría que podría obtener alguna ventaja si se enfrentara al Doctor Celestial. La identidad del Dr. Celestial estaba envuelta en misterio. Podía emitir misiones a través del espejo Tianxuan. Sin embargo, aparte de esa única misión que involucraba el diagrama nube-agua,
Li Fan nunca había podido encontrar ningún rastro de él dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales durante sus muchas reencarnaciones. Era como si el Doctor Celestial, aunque técnicamente formaba parte de la Alianza de los 10.000 Inmortales, estuviera en una posición diferente a la de los cultivadores comunes. Más bien como el emperador Sanmo, sirviendo en alguna capacidad de anciano invitado, rara vez mostrándose en público. Además, las habilidades del Doctor Celestial eran extraordinarias. Ese arte secreto de observación, escucha, indagación y diagnóstico del pulso podría mirar directamente al corazón de un cultivador. Aparte del Doctor Celestial, Li Fan nunca había visto a nadie más capaz de tal cosa. Pero incluso después de asumir la estimación más alta posible del verdadero cultivo del Doctor Celestial, Li Fan nunca imaginó que el Doctor Celestial podría, como el ancestro inmortal, ignorar las restricciones de las ruinas inmortales para abandonar el reino Xuanhuan y vagar libremente por el mar estelar más oscuro. Ser capaz de lo que ni siquiera los expertos del reino de la longevidad pueden lograr. ¿Qué carajo? El corazón de Li Fan tembló violentamente. Pero pronto se calmó. No, eso no significa necesariamente que la fuerza del Doctor Celestial haya superado al reino inmortal de la longevidad. El reino inmortal de la longevidad es realmente poderoso, pero el precio es que uno queda profundamente ligado al propio reino Xuanhuan. A menos que uno logre la trascendencia como el ancestro inmortal, nunca podrá abandonar este mundo. Incluso sin las ruinas inmortales, eso permanece sin cambios. Esto no significa que los cultivadores del reino inmortal de la longevidad no puedan resistir la atracción de las ruinas. El Doctor Celestial, sin embargo, nunca alcanzó la longevidad. Quizás por esa misma razón pueda moverse libremente más allá de los límites del reino Xuanhuan. Después de organizar lentamente sus pensamientos, el estado de ánimo de Li Fan se estabilizó gradualmente. Anson, que lo había estado observando de cerca, no pudo discernir ningún cambio en el estado interior de Li Fan. La expresión inmutable de Li Fan no delató nada. Con un poco de arrepentimiento, Anson continuó, aparte de las escenas que ya he descrito, no vi nada más. No sé cuánto tiempo permanecí dentro de esa burbuja invisible. Durante la mayor parte del tiempo estuve rodeado de oscuridad absoluta. Me sorprende no haberme vuelto loco por ello. Además, descubrí que dentro de esa burbuja no mostraba signos de envejecimiento. Al principio pensé que si sufría un confinamiento tan interminable, sería mejor acabar con mi propia vida. Pero no hace mucho, por alguna razón, la burbuja pareció encontrar algo. Comenzó a temblar y encogerse. Pensé que estaba condenado, dijo Anson con cierto alivio, pero antes de que la burbuja colapsara por completo, hubo un fuerte estallido y, de alguna manera, me encontré de regreso en el reino Xuanhuan. Por supuesto, cuando vi esa vasta llanura, no tenía idea de que era la prefectura de las 9 montañas. Solo después de conocer a algunos cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales y cuestionarlos finalmente lo entendí. Anson contó su extraña experiencia con todo detalle. Mientras Li Fan todavía estaba sumido en sus pensamientos, de repente escuchó la voz de Anson temblar de asombro. «Tú eres». Pero las palabras no estaban dirigidas a él. Sorprendido, Li Fan se dio la vuelta, y vio que en algún momento desconocido, una figura había aparecido silenciosamente en la habitación. Fue Doctor Celestial. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C913 capítulo 913. Aunque no podía entender por qué el Doctor Celestial apareció de repente aquí, desde la última vez que fue diagnosticado por el Doctor Celestial y casi no logró restaurar su verdadero yo, Li Fan ya había ensayado innumerables veces en su mente qué hacer cuando se volvieran a encontrar. Entonces, en ese instante, como un rayo que brilla entre las nubes, Li Fan tomó lo que creyó que era la decisión más correcta. Su mente se quedó completamente en blanco, sus pensamientos aparentemente congelados en la quietud. Sin embargo, esa reacción anormal llamó instantáneamente la atención del Doctor Celestial. Señaló ligeramente hacia Anson. Y varias rayas de luz plateada brillaron en un instante, como innumerables agujas plateadas que sellaron a Anson completamente dentro del espacio circundante. La expresión en el rostro de Anson se congeló. Sus pensamientos se suspendieron en ese mismo momento. Luego, el Dr. Celestial volvió sus ojos nublados hacia Li Fan. Una expresión ligeramente divertida apareció en su rostro.
Tan cauteloso. Dime, joven amigo, ¿nos hemos conocido antes? Li Fan no pensó en absoluto. Su respuesta instintiva fue lo primero. Deja de decir tonterías, escoria, alguien como tú merece ser destruido por todos. Con el rostro lleno de furia justificada, Li Fan gritó. Luego lanzó varios golpes de la luz de la espada de aniquilación de los 5 grandes elementos en rápida sucesión. Dentro de la luz de la espada negra, la intención de la espada de calamidad celestial se fortaleció enormemente. Frente a la luz de la espada entrante, el Doctor Celestial no la esquivó. Él simplemente miró esa familiar intención de espada, y una onda sutil se extendió a través de su mirada. Sin hacer ningún movimiento visible, los cientos de luces negras de la espada de repente se curvaron en el aire por sí solas, convergiendo todas hacia la mano izquierda extendida del Doctor Celestial. Allí, casualmente los aplastó hasta formar una única esfera negra. Li Fan perdió todo control sobre su ataque. Un nivel de habilidad tan divino realmente sorprendió a Li Fan. Y esta vez, no fue parte de su acto. Pero rápidamente se recuperó y continuó su actuación. Viejo ladrón. Al ver sus ataques bloqueados tan fácilmente, la expresión de Li Fan se volvió furiosa. Maldijo y luego señaló con el dedo la frente del Doctor Celestial mientras su figura se convertía en un rayo de luz, retirándose rápidamente. Sin embargo, para su horror, descubrió que la pequeña habitación donde vivía Anson de repente se había vuelto ilimitadamente enorme. Por mucho que huyera no podía escapar. Espada de calamidad celestial, técnica de sueño ilusorio nube agua. ¿Qué más puedes hacer? A pesar de los insultos y la falta de respeto de Li Fan, el Doctor Celestial no se enojó. Solo miró a Li Fan con ojos complejos y preguntó suavemente. «Va, ladrón de perros, no intentes engañarme. Caer en tus manos hoy es mi mala suerte. Si quieres matarme o torturarme, haz lo que quieras». Como si admitiera que no era rival, Li Fan escupió con desdén, con una voz justa e inflexible. HMPH, el Doctor Celestial meneó suavemente la cabeza. Como si no estuviera sorprendido por la actitud de Li Fan. Han pasado tantos años y todavía no han cambiado. Todavía me odias tanto. Dejó escapar una ligera risa. La ira de Li Fan estalló. Un mar de venganza de sangre nunca se desvanecerá, ni siquiera después de 1000 vidas. Joven, dijo el Doctor Celestial con una leve sonrisa. Si te dijera que soy una buena persona, ¿lo creerías? Li Fan lo volvió a estudiar de cerca. Cabello blanco, ojos amables y rostro benévolo. A primera vista, no parecía en nada un hombre malvado. Sin embargo, Li Fan todavía resoplaba fríamente. Viejo ladrón, no intentes engañarme. Puedes conocer el rostro de un hombre, pero nunca su corazón. El Dr. Celestial se rió suavemente y luego volvió a preguntar. Puedes creer las palabras de un loco, entonces ¿por qué no puedes creerme? La expresión de Li Fan cambió. Antes de que pudiera responder, el Doctor Celestial continuó. Si yo fuera realmente una mala persona, ¿Tianjue todavía estaría vivo y bien ahora mismo? Está loco y confundido, pero tú tampoco puedes entenderlo, ¿verdad? La expresión de Li Fan se congeló como si hubiera caído en pensamientos profundos. A juzgar por su rostro, efectivamente había algunas dudas en su corazón. A veces las cosas no son tan simples como parecen. Incluso lo que presencias con tus propios ojos puede no ser la verdad, suspiró suavemente el Doctor Celestial, con su tono lleno de edad interminable y cansancio. Li Fan permaneció en silencio. Está claro que no se dejaría persuadir tan fácilmente con unas pocas palabras. Sin embargo, al Dr. Celestial no pareció importarle. Está bien. Pronto lo resolveré todo por completo. Se dijo esto a sí mismo, aunque parecía como si también estuviera hablando con Li Fan. Joven, tu carácter es bueno, pero eres demasiado imprudente. En el futuro deberás actuar con más cautela. Planifique antes de mudarse. El Dr. Celestial hablaba como un anciano aconsejando a un niño. Entonces, de repente, sacó un trozo de jade de la nada y lo arrojó hacia Li Fan. El trozo de jade claramente no era un objeto común y corriente. 9 rayos dorados de luz divina se enrollaban a su alrededor, exudando un aura sagrada. Mientras volaba por el aire,
provocó que temblaran capas de espacio. Li Fan instintivamente atrapó el trozo de jade dorado y miró al Dr. Celestial con incertidumbre y sospecha. Siempre es bueno que los jóvenes lean más libros. Muy bien, ahora déjame ocuparme del verdadero asunto. El Dr. Celestial dirigió su mirada hacia Anson, quien permaneció sellado en hielo. El anciano de pelo blanco entrecerró los ojos y su expresión fue solemne. Una aguja de plata apareció silenciosamente en su mano derecha. Con un movimiento de su dedo, disparó hacia la corona de Anson. ¡Clang! La aguja perforó el hueso. El Anson, que alguna vez estuvo completamente congelado, de repente comenzó a luchar violentamente. La expresión del Dr. Celestial permaneció tranquila. Varias agujas de plata más salieron volando a la vez, fijando firmemente a Anson en su lugar. Li Fan reprimió su impulso de examinar el trozo de jade dorado, manteniendo su mente vacía mientras se concentraba por completo en observar las acciones del Doctor Celestial. Cuando el cuerpo de Anson finalmente fue cubierto con 81 agujas de plata, su expresión se congeló por completo. Su rostro quedó horriblemente retorcido. Las cuencas de sus ojos, su boca y sus fosas nasales parecían derretirse formando agujeros completamente negros, como si estuvieran corroídos por algo invisible. Una aura invisible y horrorosa fluía de esos agujeros oscuros y se filtraba desde el interior del cuerpo de Anson. Incluso con los sellos del Dr. Celestial en su lugar, Li Fan no pudo evitar sentir una poderosa sensación de peligro que se elevaba dentro de él. Sus párpados se contrajeron violentamente, como si una gran calamidad estuviera sobre él. Sin hacer ruido, se retiró para pararse detrás del Dr. Celestial, y solo entonces ese sentimiento opresivo se alivió un poco. El Doctor Celestial no prestó atención a los pequeños movimientos de Li Fan. Sacó una botella de jade y la arrojó suavemente hacia la cabeza de Anson, con la boca de la botella hacia él. La botella de jade parecía poseer la capacidad de absorber esa aura invisible. Poco a poco, la fuente de la sensación de peligro de Li Fan se desvaneció. Durante este proceso, el cuerpo de Anson se disolvió completamente en la nada. Cuando todo estuvo hecho, el Doctor Celestial recuperó solemnemente la botella de jade y la selló cuidadosamente. ¿Qué es eso? Li Fan no pudo evitar preguntar, con la mirada fija en la botella en la mano del Doctor Celestial. Esto es una enfermedad, suspiró suavemente el Doctor Celestial. A ese muchacho no le puedo decir si su fortuna fue buena o mala. Descubrió el ojo de la bestia celestial y abandonó el reino Xuanhuan. Por eso se infectó con esta enfermedad. Li Fan no pudo evitar recordar la sensación de marchitez y decadencia que había sentido dentro de su alma cuando entró en contacto con Anson anteriormente. ¿Enfermedad? Li Fan murmuró pensativamente. El Dr. Celestial lo miró. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C914 capítulo 914. Basta. Esto no es algo de lo que debas preocuparte. El Dr. Celestial meneó suavemente la cabeza. Saber demasiado no te servirá de nada. Poder percibir esa fluctuación espacial y localizar a la persona infectada demuestra que tus capacidades no son malas. Concéntrate en estudiar el trozo de jade que te pasé. En comparación con las herencias a medias de Tianhui y los demás, es muy superior. El Dr. Celestial insistió unas cuantas palabras más. No deambules innecesariamente. El reino Xuanhuan no es tan seguro como parece. Después de dar su instrucción final, antes de que Li Fan pudiera responder, la figura del Doctor Celestial desapareció en el aire, dejando solo su voz resonando en el aire. Li Fan permaneció quieto en la habitación, con la mente tensa y alerta, sin atreverse a relajarse. Manteniendo un estado de calma y desapego, abandonó silenciosamente la prefectura de Qingwan como si nada hubiera pasado. Solo después de regresar al reino Spirit World y confirmar que estaba completamente a salvo, Li Fan finalmente dejó escapar un largo soplo de alivio. Aunque este encuentro inesperado con el Doctor Celestial fue extraño, afortunadamente. Aposté correctamente. Los ojos de Li Fan brillaron mientras exhalaba profundamente. De hecho, aunque su intercambio con el Doctor Celestial parecía fluido y sin peligro, en verdad, Li Fan había estado apostando todo el tiempo, apostando a que el Doctor Celestial era en realidad una buena persona. Como mínimo, que trataría de manera diferente a los cultivadores que compartían con él el mismo origen.
Basándose en las escenas y conversaciones durante la batalla entre el Doctor Celestial, Tianjue, y el Sabio, Li Fan especuló que tal vez la masacre en el Palacio Celestial de Cloudwater hace años realmente no había sido obra del Doctor Celestial. Todo podría haber sido un malentendido. Por lo que parece, el trastornado Tianjue ya había buscado venganza contra el Doctor Celestial más de una o dos veces. Sin embargo, a pesar de poder aniquilar a Tianjue en un instante, el Doctor Celestial nunca había atacado realmente para matar, ni siquiera contra el Sabio. Todo esto indicaba que lo que dijo el Dr. Celestial podría ser cierto. Por lo tanto, en el instante en que Li Fan vio al Doctor Celestial, desató la espada de aniquilación de los 5 elementos infundida con la intención de la espada de calamidad celestial, seguida de la técnica secreta de Yin Tang, la técnica del sueño ilusorio de Cloudwater, para atacar al Doctor Celestial. Hizo esto para disfrazarse de sucesor de Tianjue, alguien que lleva la misión de vengar a su amo. Si el Doctor Celestial fuera verdaderamente tan benévolo y compasivo como parecía, entonces al enfrentarse a lo que podría ser el único descendiente sobreviviente del mismo origen dentro del reino Xuanwang, seguramente no dañaría a Li Fan. Incluso si Li Fan hablara groseramente, el resultado sería el mismo. Y de hecho, las cosas se desarrollaron exactamente como Li Fan esperaba. El Dr. Celestial no solo no se enojó, sino que incluso tomó la iniciativa de otorgarle un trozo de jade dorado. Esto es lo que llaman que la honestidad de un caballero es su debilidad para explotar. Al recordar su trauma anterior, Li Fan no pudo evitar sentir una oleada de orgullo por haber engañado al Doctor Celestial con tanta facilidad esta vez. Por supuesto, la razón principal por la que el engaño se desarrolló sin problemas fue porque Li Fan ya conocía de antemano la capacidad del Doctor Celestial para observar, escuchar, indagar y diagnosticar. Durante su actuación, incluso sus pensamientos internos habían estado perfectamente alineados con el guión. Aunque el Doctor Celestial poseía una fuerza incomparable, nunca hubiera imaginado que desde el principio ya había caído en la trampa cuidadosamente tendida de Li Fan. Confiado en su capacidad diagnóstica, el Doctor Celestial había sido engañado por el acto deliberado de Li Fan, lo que lo llevó a un juicio falso. Al repetir todo el proceso varias veces en su mente, Li Fan sintió una sensación de satisfacción cada vez más profunda. La última vez que se expuso ante el Doctor Celestial, apenas había escapado con vida. Ahora, después de innumerables ciclos de reencarnación, aunque su fuerza aún no podía igualar a la del oponente, pudo engañarlo con éxito. Esto por sí solo demostró cuán tremendo había sido su crecimiento. Mientras me den un poco más de tiempo, puede que no sea imposible competir directamente con el Doctor Celestial. Sin embargo, al recordar la actuación del Doctor Celestial durante su investigación anterior, Li Fan todavía frunció ligeramente el ceño. Aunque había sido solo una exhibición, los cientos de espadas de aniquilación de los 5 grandes elementos ciertamente se desataron a toda potencia. Casi todos ellos fueron sus ataques con toda su fuerza sin activar el estado, ignición del alma. Sin embargo, tal ofensiva fue anulada sin esfuerzo por el Doctor Celestial. Li Fan ni siquiera podía discernir cómo el Doctor Celestial había comprimido las espadas de aniquilación en una esfera. Y luego estaba ese tipo de enfermedad que mencionó el Dr. Celestial. La expresión de Li Fan se volvió solemne. Una enfermedad capaz de provocar la descomposición del espíritu era informe e invisible. La visita del Dr. Celestial esta vez fue claramente para lidiar con la enfermedad transmitida por Anson. El encuentro con Li Fan fue pura coincidencia. Quizás esto también explique por qué el incidente de Anson en la vida anterior no causó ninguna repercusión significativa. Porque el Doctor Celestial había manejado todo en secreto. Si se permitiera que tal enfermedad se propagara, incluso podría afectar al reino Xuanwang. Viéndolo de esta manera, ¿podría el Doctor Celestial ser realmente una figura justa? Li Fan se acarició la barbilla. Para mí, esto es realmente una buena noticia. Cuanto más justo sea el personaje, menor será el riesgo al interactuar con él. Mientras no se exponga a la existencia de la verdad, punto. Quizás incluso pueda obtener algunos beneficios de ellos. Los pensamientos de Li Fan giraban continuamente. Este descubrimiento lo dejó bastante entusiasmado. Mientras resolvía una importante preocupación oculta, ya había comenzado a planificar cómo maximizar el uso de este nuevo hallazgo. Correcto,
El Doctor Celestial acaba de mencionar que la burbuja invisible utilizada para sacar a Anson del reino Xuanhuang es el ojo de la bestia celestial. Puede observar el vacío cerca del reino Xuanhuang, y los que están dentro de él ni siquiera envejecen. No es de extrañar que sea obra de la secta xuantiana. Después de mucho tiempo, los pensamientos turbulentos de Li Fan finalmente se calmaron. Él se compuso a sí mismo. Después de un momento de reflexión, sacó el trozo de jade dorado que le había regalado el Doctor Celestial. Su aura majestuosa y noble afectó incluso a la madera espiritual no muy por encima de la cámara aislada, provocando que las ramas y las hojas se balancearan como si las moviera el viento. El corazón de Li Fan se conmovió. Después de una cuidadosa consideración, finalmente decidió dividir una parte de su sentido divino y entrar en la hoja de jade dorado. ¡Boom! Innumerables piezas de información surgieron en la mente de Li Fan. ¿Registro de Mendenhaven? Presionando sus palpitantes sienes, Li Fan hojeó el contenido de la hoja de jade, y su expresión se volvió peculiar. No había duda de que el autor del registro de la reparación del cielo era el Doctor Celestial. El registro de la reparación del cielo postuló que a medida que el Dao del cielo cambia gradualmente, es muy probable que el Dao mismo pueda comenzar a manifestar varias enfermedades, de manera muy similar a los humanos. En este momento, sería necesario sanar el Dao del cielo. Pero qué difícil fue curar al Dao. Los humanos son el espíritu del cielo y la tierra, y el cuerpo humano puede reflejar una parte de los principios del cielo y la tierra. Por lo tanto, para sanar el cielo, primero hay que sanar a la humanidad. Las secciones iniciales del Mendenhaven Record explican extensamente cómo sanar a todos los seres vivos del cielo y la tierra, incluidos los humanos. Si la escritura inmortal del Doctor Celestial que Li Fan había leído anteriormente era una enciclopedia que presentaba innumerables especies, entonces la primera mitad del registro de la reparación del cielo era una expansión del mismo, que mostraba la aplicación práctica de técnicas médicas en todas las especies del cielo y la tierra. Una vez que uno puede curar hábilmente a todos los seres del mundo, puede progresar a la siguiente etapa. Sanando el cielo. Para sanar el Dao del cielo, primero hay que comprenderlo tan íntimamente como lo hace el cuerpo humano. Además, uno debe poseer el poder de remodelar el cielo y la tierra. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C915. Para los cultivadores comunes, cambiar el mundo es extraordinariamente difícil. Incluso los expertos del reino inmortal de la longevidad del reino Xuanhuang solo pudieron revertir una pequeña parte de las leyes del cielo y la tierra. Por lo tanto, la segunda sección principal de los registros para reparar el cielo se centra en cómo reparar deficiencias y fortalecerse. Va más allá de las limitaciones de los sistemas de cultivo convencionales y se acerca a la esencia de la vida misma. Enumera cientos de métodos posibles para superar los propios límites. La sección final y más grande de los registros para reparar el cielo explica en detalle cómo curar el cielo. Si ocurren anomalías en el funcionamiento del Dao celestial, es similar a que un humano enferme y manifieste varios síntomas. Tratar los síntomas con precisión es la única manera de curar la enfermedad. Estrictamente hablando, los registros de reparación del cielo no son una técnica de cultivo. Es un resumen de la experiencia de cultivo personal del Doctor Celestial, Tianyi, que combina metodología con conocimientos prácticos. Muchas de sus ideas y conceptos ingeniosos eran completamente novedosos para Li Fan. Además, los registros de las diversas anomalías en el Dao celestial ampliaron enormemente sus horizontes. Li Fan estaba casi seguro de que el Doctor Celestial había visitado más de un mundo de cultivo. Sin observar el Dao celestial de más de 100 mundos de cultivo, sería imposible escribir una obra tan monumental. Li Fan lo leyó con gran atención y su respeto y cautela hacia el Doctor Celestial crecieron aún más. Aunque convenció temporalmente al Doctor Celestial de que era descendiente de Tianhui, sabía que el propio Tianhui era errático, mentalmente inestable a veces y extraordinariamente esquivo, lo que hacía casi imposible verificar sus afirmaciones. Sin embargo, para el Doctor Celestial, podría no haber sido imposible sondear por la fuerza la mente y los recuerdos de Tianhui. Li Fan recordó vívidamente que, durante el enfrentamiento con Tianhui y el sabio, el Doctor Celestial, después de revelar su verdadera forma por un momento, sometió al loco Tianhui e incluso le realizó un procedimiento quirúrgico. Así, incluso después de obtener una pequeña ventaja, Li Fan se mantuvo cauteloso. Intentó memorizar por la fuerza la mayor cantidad posible de los vastos registros de la reparación del cielo.
Si el Doctor Celestial descubriera el engaño y viniera a buscarlo, Li Fan lo devolvería inmediatamente. Incluso si todos los demás planes de este mundo fueran en vano, poseer los registros de la reparación del cielo por sí solo nunca sería una pérdida. Sin embargo, este era simplemente el peor plan de Li Fan. En realidad, según sus deducciones, con las herencias combinadas del Palacio Celestial de Cloud Bater y Tianjue, podría considerarse su verdadero sucesor. En cuanto a cómo le llegó esta herencia, para el Dr. Celestial, podría haber sido completamente irrelevante. Mientras Li Fan no revelara el asunto de la verdad, el Doctor Celestial no actuaría en su contra. Los registros de la reparación del cielo eran profundos y oscuros. Incluso con los conocimientos actuales de Li Fan, estudiarlo era extremadamente exigente. En la era del bloqueo espiritual de Tianxuan, antes del advenimiento de la red misteriosa, también existía una técnica llamada registros para reparar el cielo. En aquella época, la Alianza de los 10.000 Inmortales obligaba a los cultivadores de todo el mundo a practicarlo. Al final, facilitó la transformación definitiva del espejo Tianxuan en la red misteriosa. Todo se trataba de reparar las propias deficiencias. Ahora bien, parece que estos dos comparten principios comunes. Quizás no había ninguna diferencia real entre ellos. Durante el proceso de lectura, Li Fan recordó repentinamente sus experiencias de reencarnación anteriores. Al alinear el espejo Tianxuan con la red misteriosa, combinando el proceso de reemplazar finalmente el cielo con las teorías del registro de reparación del cielo, surgieron varias ideas en la mente de Li Fan. Por un momento sintió una alegría abrumadora. Li Fan se sumergió en el estudio, perdiendo la noción de cuánto tiempo había pasado. Cuando llegó a la sección final del registro de la reparación del cielo, con respecto al último método definitivo del Doctor Celestial, todo su cuerpo tembló violentamente y al instante recuperó toda su claridad. Esto. Los ojos de Li Fan brillaban con una luz increíble y su cuerpo temblaba ligeramente. Luego respiró profundamente, reprimiendo con fuerza el shock en su corazón. Leyó esta sección atentamente, una y otra vez, más de 10 veces. Era simplemente una posible teoría propuesta por el Dr. Celestial, e incluso él nunca la había implementado. Sin embargo, la formación del cielo estrellado flotante, capturando otros mundos, cuevas cielos. La antigua Gran Guerra. Palacio Celestial de Cloud Bater, Tianjue. Miles de años de agitación en el reino Xuanwang. Las palabras pronunciadas por el señor Bai sobre el Dao durante la generación 115 cuando se enfrentó al ancestro inmortal. Innumerables pistas previas pasaron por la mente de Li Fan, corroborando el contenido que estaba leyendo. Involuntariamente respiró profundamente. Si este es realmente el caso. Un rastro de alarma pasó por sus ojos. En ese momento, ya no tenía corazón para seguir leyendo el registro de la reparación del cielo. Si su especulación era correcta, entonces el verdadero poder del Doctor Celestial. Incluso Li Fan, rara vez, sintió un deseo urgente de verificar esta teoría lo antes posible. Sin embargo, al final lo reprimió por la fuerza. No, debo esperar hasta la próxima vida. Aparte del Doctor Celestial, nadie debería conocer el contenido del registro de la reparación del cielo. Si lo pruebo en esta vida, inevitablemente me expondré. En la próxima vida, todo lo demás puede esperar. Primero debo verificar este asunto. Si realmente es así. En ese instante, el orgullo que sentía Li Fan por haber engañado al Doctor Celestial desapareció por completo. En su lugar surgió una gravedad sin precedentes. Junto con esto, incluso el registro de reparación del cielo, un registro de métodos de cultivo supremos, ahora parecía un poco intimidante. Después de pensarlo mucho, Li Fan finalmente decidió seguir leyéndolo. No puedo aprenderlo todo. Pero algunos de los puntos de vista pueden tomarse prestados y adaptarse para mi propio uso. Extraeré la esencia, la integraré con mis propias fortalezas y desarrollaré un registro de reparación del cielo que me pertenece. Pensando esto, Li Fan una vez más sumergió su sentido divino en el vasto océano de conocimiento dentro del registro de la reparación del cielo. En la secta espada celestial, en la tumba de la espada. El clon de Li Fan, Lin, se sentó junto a la espada negra, alimentando la espada con sus propias ideas sobre la espada Dao. Ese día,
Su mar espiritual recibió repentinamente una gran afluencia de información. Todo vino del Li Fan original. El Dao del cielo tiene un defecto, lo arreglaré yo mismo. Lin reflexionó sobre el profundo significado de estas palabras, sus ojos brillaban cada vez más. Debido a los límites de su propio cultivo, Lin no conocía el origen de este misterioso método. Sin embargo, a juzgar por su complejidad, claramente no fue producto de su propia comprensión. Lin, que estaba muy familiarizado con el talento del cuerpo original, casi podía estar seguro de ello. Parece que el original debe haber sufrido algún acontecimiento extraordinario. Lin ya no prestó atención a nada más y se concentró en estudiar este método. Ya veo. El camino de la espada es un aspecto del Dao celestial. Si el Dao celestial puede tener defectos, también puede tenerlos el camino de la espada. Así, la singularidad de la maravilla celestial de la espada de madera busca inherentemente completarse a sí misma. Esta espada negra es uno de sus intentos instintivos. Sus ojos brillaban de emoción. La maravilla celestial de la espada de madera ya está infinitamente cerca de la perfección. Para llevarlo aún más lejos, como podría ser fácil. Sin embargo, tal vez pueda tomar otro camino, comenzando desde otro Dao. Esta es la llamada lección de que la fuerza del otro puede mejorar la propia. Con esto en mente, mientras alimentaba a la espada Dao, Lin también integró otras ideas. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C916. Las ideas que Lin transmitió, aparte de las relacionadas con Sword Dao, fueron filtradas casi en su totalidad por Black Sword. No aceptó ni el más mínimo rastro de nada más. Sin embargo, esto estaba dentro de las expectativas de Lin. La espada de madera, maravilla de los cielos, fue una creación de la ley de la espada pura. Entonces, ¿cómo podría adaptarse fácilmente a cualquier otra ley? Lin no se desanimó y continuó experimentando con diferentes métodos. El tiempo pasó lentamente. La espada negra se condensó más y el aura que emitía se volvió cada vez más poderosa. Entonces, un día, esta espada negra, que siempre había rechazado firmemente cualquier energía externa, de repente absorbió un leve rastro de las ideas que Lin le había estado dando. Los ojos de Lin se iluminaron. Después de una rápida investigación, identificó inmediatamente el único concepto que parecía armonizar con la espada negra. Fue simplicidad. Oculta el borde y mantén la simplicidad. Limite la agudeza de la espada. Al no atacar se consiguen 10.000 victorias. En ese momento, una inspiración infinita surgió en la mente de Lin. Algunas de las imágenes le resultaron extrañamente familiares, aunque no podía recordar su fuente. No se detuvo en ello, en cambio, vertió la creciente inspiración directamente en la espada negra. La anteriormente distante espada negra, a la que no le importaba nada más allá del camino de la espada, ahora respondió con una cooperación inusual. Incluso parecía ansioso y aceptaba activamente la infusión de Lin. A medida que el Dao de la simplicidad se fusionaba lentamente con él, la espada negra, que alguna vez tuvo bordes afilados, comenzó a perder su aura aguda. Poco a poco, se volvió oscuro y simple nuevamente, pareciendo completamente ordinario. Sin embargo, Lin entendió que esto era una señal de trascendencia. La espada negra había superado los límites de la esgrima ordinaria y había dado un paso hacia un reino superior. Dentro de la tumba de la espada, innumerables espadas abandonadas permanecieron inconscientes. Solo la maravilla celestial de la espada de madera en el centro dejó escapar un zumbido de espada débil, casi inaudible, como si expresara alegría. A causa de este grito de espada, 10.000 espadas volvieron a inclinar la cabeza. Solo la espada negra al lado de Li Fan, aunque también parece doblarse, permaneció completamente inmóvil. Está hecho. Lin sabía que ahora estaba cerca de someter por completo a la espada negra, la maravilla celestial. Inmediatamente cerró los ojos e infundió su comprensión final de Sword Dao en la espada negra. Después de un solo zumbido de la espada de madera, la tumba de la espada se hundió en un silencio más profundo. Estaba tan tranquilo que se volvió inquietante y Lin comenzó a experimentar débiles ilusiones auditivas. Parecía escuchar miles de espadas remanentes susurrando suavemente, tratando de tentarlo, instándolo a que dejara de domesticar la espada negra y en su lugar tomara otra de la tumba.
Magníficas visiones de espadas capaces de destruir el cielo y la tierra parpadeaban en su mente, cada una tratando de sacudir su concentración. Pero Lee no era un hombre común y corriente. Al instante se dio cuenta de que probablemente se trataba de una prueba sutil de la propia maravilla celestial de la espada de madera. Ya sea una prueba final para medir su determinación o un acto instintivo de renuencia, no dispuesto a separarse de la espada negra. Cualquiera sea la razón, tales trucos no pudieron convencer a Lin. Se mantuvo firme ante las interminables ilusiones, con la mente unida a la espada negra y el corazón desprovisto de distracciones. Así pasaron 3 meses completos. Ese día, Lin de repente abrió los ojos. Extendió su mano derecha con naturalidad, agarrando la empuñadura de la espada negra. Con un suave tirón. No estalló ningún fenómeno divino. De hecho, ni siquiera se escuchó el sonido más leve. En medio del aire tranquilo, la espada negra cayó silenciosamente en manos de Lin. Dentro de la tumba de la espada, las innumerables espadas remanentes parecían completamente inconscientes de que algo había sucedido. Incluso la figura más central, espada de madera, maravilla celestial, no mostró ningún signo de objeción. El silencio era reconocimiento. La quietud mortal dentro de la tumba de la espada no fue diferente de la prueba del éxito de Lin. Usando las falsas maravillas del cielo y la tierra para construir los cimientos del Dao. Lin recitó en silencio en su corazón. Luego, la espada negra en su mano se convirtió instantáneamente en una corriente de luz oscura y se fusionó con su cuerpo. Voló directamente hacia su dantian y se estableció allí. Momentos después, el poder espiritual del reino de perfección del núcleo dorado de Lin de repente comenzó a hervir violentamente. Surgió como 10.000 ríos que fluían juntos, todos corriendo hacia la espada negra. Como 100 ríos que desembocan en el mar, bajo el torrente de energía espiritual, la espada negra poco a poco se volvió ilusoria. Se fusionó completamente con el dantian de Lin, transformándose en su fundación Dao. Vislumbrando los métodos del cielo y la tierra para refinar el núcleo dorado. Lin volvió a cantar interiormente. El creciente poder espiritual dentro de él no se detuvo, sino que continuó derramándose en la fundación Black Sword Dao. Dentro del vórtice de energía espiritual, el fantasma de la espada negra se hacía cada vez más débil. Finalmente, cuando desapareció por completo, pareció formar un abismo, devorando todo poder espiritual. ¡Boom! Una luz brillante estalló, como el resplandor de la creación del mundo. Iluminó cada rincón del cuerpo de Lin. El resplandor deslumbrante parpadeó durante varias respiraciones. Cuando la luz cegadora finalmente se desvaneció, un núcleo dorado completamente negro, que exudaba un aura antigua y simple, apareció dentro del dantian de Lin. Si uno miraba con atención, podía ver débilmente innumerables sombras de espadas grabadas en la superficie del núcleo dorado negro. Sin embargo, era como si una ilusión naciera de la oscuridad, cuando uno intentaba mirar de nuevo, esas sombras de espada desaparecían. Núcleo dorado formado. De principio a fin, no fueron necesarias más que unas cuantas respiraciones. El clon de Lin se había transformado de un cultivador hueco atrapado en el reino de la perfección del núcleo dorado a un verdadero señor del núcleo dorado, cuya base se estableció a través de la maravilla celestial de la espada negra. Sin embargo, Lin todavía no estaba satisfecho. Devorar la esencia del cielo y la tierra y alcanzar el alma naciente. Continuó cantando en su interior. Los cultivadores comunes deben confiar en un cielo cueva para alcanzar el reino del alma naciente. Pero aquellos que establecen su fundación Dao a través de una maravilla celestial no necesitan hacerlo. Porque una maravilla celestial en sí misma es parte del Dao celestial. Puede evolucionar de forma independiente hasta convertirse en su propio cielo cueva. El corazón de Lin se conmovió. El recién formado núcleo dorado negro explotó repentinamente. La energía espiritual interior se extendió por todo su cuerpo en un instante. Innumerables fragmentos del núcleo dorado negro atravesaron su cuerpo. Aunque aparentemente estaban dispersos sin patrón, había un orden oculto en su interior. La disposición de los fragmentos del núcleo dorado se parecía ligeramente a la forma de la propia espada negra. Usando estos restos como base, la energía espiritual, la carne y los huesos de Lin comenzaron a derretirse como líquido, siendo absorbidos por esos fragmentos negros. Desde afuera,
El cuerpo de Lin instantáneamente parecía una marioneta desgarrada y retorcida. Mientras le extraían la carne y los huesos a la fuerza, resonaron horribles crujidos. Combinado con la grotesca visión de su cuerpo comprimido y remodelado, el proceso parecía a la vez inquietante y de otro mundo. Sin embargo, Lin ignoró el dolor creciente. Solo aceleró el proceso de devorar su cuerpo por los fragmentos. Cuando se consumió todo rastro de su carne y sangre en el aire, los fragmentos dispersos del núcleo dorado se conectaron débilmente como meridianos humanos. Hilos de tejido rojo oscuro entrelazados, extraños y demoníacos. De repente, una luz radiante emergió de cada pieza del núcleo dorado. En un instante, fluyó por todo su cuerpo. En medio del brillo intermitente, poco a poco tomó forma una miniatura Sword Cave Haven. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C917. Este cielo de la cueva de la espada era diferente de los cielos de la cueva ordinarios nacidos a través de la evolución natural. En el interior no había montañas, ríos ni lagos, solo una escena casi idéntica a la tumba de la espada en el exterior. Toda la tierra estaba cubierta de innumerables espadas clavadas en el suelo en un desorden caótico. La espada se elevó y se entrelazó, formando vendavales aulladores de viento fuerte. Todo el cielo de la cueva era un mundo que pertenecía únicamente a la espada. No podía tolerar la existencia de ningún otro ser vivo. Fuera de la tumba de la espada, al lado del cielo de la cueva de la espada, el clon Lin, cuyo cuerpo previamente había sido destrozado en pedazos, se reformó lentamente mientras su carne y su sangre se retorcían nuevamente juntas. Alma naciente en etapa temprana, murmuró, sintiendo su cultivo actual y asintiendo levemente. Su reino era algo más débil que su verdadero cuerpo. Aunque su poder de combate real era inferior, la base que había construido sobre Heavenly Wonder superó con creces a los cultivadores comunes. Aplastar a un cultivador promedio de transformación del alma no sería difícil. Sin embargo, después de ingresar al reino del alma naciente, Lin sintió una vaga resistencia que obstaculizaba su avance. Cuando su clon se despidió de la espada de madera maravilla celestial y regresó al reino Xuanuan, esa malicia oculta de los cielos se hizo aún más pronunciada. Una frase de repente resonó en su mente. La nueva ley del soberano celestial desafía la voluntad del cielo mismo. Cuantas más bendiciones uno reciba del cielo y de la tierra, más difícil será rebelarse contra sus leyes en el futuro. Incluso cuando se ofrecen sacrificios al espíritu del cielo y de la tierra, uno sufrirá múltiples capas de reacción de la voluntad del mundo. No importa cuán alto sea el talento, la mayoría solo puede detenerse en el reino de la transformación del alma. Quizás porque Lin había contribuido en parte al nacimiento de esa espada negra, cuando la devoró y la transformó en un cielo cueva, no encontró mucha resistencia. Pero podía sentir que este ya era el límite máximo de lo que el cielo y la tierra tolerarían. Si quisiera ir más allá, avanzar hacia la transformación del alma o incluso hacia la integración del Dao, tendría que enfrentarse a toda la malicia del cielo mismo. Sin embargo, Lin no le prestó mucha atención. Después de todo, como clon, su misión no era cultivar sino viajar a la Asociación de los 5 Ancianos y buscar al soberano celestial de un corazón para recuperar los manuales de cultivo perdidos de la secta suantiana. Después de revisar la información enviada desde su verdadero cuerpo, se enteró de que debido a una misteriosa fluctuación espacial anterior, la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos se encontraban actualmente en un raro periodo de tregua. Después de orientarse, Lin se transformó en una raya de luz de espada negra y aceleró rápidamente hacia su destino. Una vez en vuelo, Lin notó inmediatamente la diferencia con respecto a antes. Cuando su verdadero cuerpo se elevó por el cielo, necesitó resistir la presión del cielo y la tierra y los feroces vientos que la acompañaban. Pero Lin, habiéndose transformado en la luz de la espada, se movía tan suavemente como un pez en el agua, fusionándose perfectamente con su entorno. No solo la resistencia era insignificante, sino que el consumo de energía era sorprendentemente bajo. La maravilla celestial pertenece naturalmente al propio Dao de Xuanuan, pensó. Por tanto, recibe un trato preferencial. Volar ya no era una tarea ardua, se había convertido en un placer. El corazón de Lin se sintió completamente renovado. Si no fuera por el riesgo de atraer la atención de la Alianza de los 10.000 Inmortales, habría dejado escapar un rugido largo y alegre.
La luz de la espada negra creció cada vez más rápido, parpadeando por los cielos en un instante. Incluso si alguien lo vislumbrara, simplemente pensaría que es un truco visual. 7 días después, la región de la prefectura de Hiwei, bajo el dominio de la Asociación de los 5 Ancianos, ya estaba a la vista. Ante la enorme barrera de niebla blanca que se extendía por el cielo y la tierra, estaba estacionado un escuadrón de cultivadores del Salón Marcial de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Sin alertarlos, Lin confió en la información transmitida por su verdadero cuerpo para evadir fácilmente las formaciones defensivas de la Alianza y deslizarse en la niebla blanca. Como zona de amortiguación entre la Asociación de los 5 Ancianos y la Alianza de los 10.000 Inmortales, la prefectura de Hiwei no tenía ningún soberano celestial que la presidiera, aparte de Carefree Heavenly Sovereign. Ningún otro poder soberano celestial se extendía a esta región. La razón para elegir ingresar a través de esta ubicación de la Asociación de 5 Ancianos fue que permitía evitar el reino de la verdad. Al pasar por el dominio celestial de la humanidad, uno podría llegar directamente a la secta inmortal de un corazón. Dentro del reino de la verdad, todas las mentiras quedaron al descubierto. Claramente no era un lugar adecuado para la infiltración y había que evitarlo siempre que fuera posible. Por el contrario, el reino celestial de la humanidad era mucho más seguro. En comparación con la alianza de los 10.000 Inmortales, que afilaba sus espadas para la guerra, el territorio de la Asociación de los 5 Ancianos parecía mucho más pacífico. Solo los estados limítrofes y amortiguadores tenían una fuerte presencia militar. En otras regiones, casi parecía como si la guerra no existiera en absoluto. En el camino, todos los cultivadores inmortales que Lin encontró parecían relajados, incluso algo perezosos. Esto hizo que Lin chasqueara la lengua con silenciosa admiración, profundamente impresionado por lo bien que la Asociación de los 5 Ancianos gobernaba a su pueblo. Al no encontrar ningún peligro real, Lin pasó por el dominio celestial de la humanidad y finalmente llegó a las tierras gobernadas por la secta inmortal de un corazón. Por supuesto, la fluidez de su viaje no se debió solo a que su base de cultivo estaba arraigada en la maravilla celestial, lo que le otorgaba un excelente ocultamiento, sino quizás también a que no era miembro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Si hubiera sido uno de sus cultivadores, escabullirse tan fácilmente habría sido mucho más difícil. Esta región se llamó Prefectura de Yilu. Como su nombre lo indica, la tierra se extendía con llanuras fértiles hasta donde alcanzaba la vista. Incluso podía ver caravanas mortales viajando entre ciudades. A diferencia de la Alianza de los 10.000 Inmortales, donde mortales y cultivadores vivían separados, cada ciudad dentro de la Asociación de los 5 Ancianos albergaba juntos tanto a mortales como a cultivadores. Sin embargo, existía una distinción entre las ciudades interiores y exteriores. Los mortales residían en las afueras de la ciudad, mientras que los cultivadores vivían dentro del centro de la ciudad. Mientras Lin contemplaba el paisaje familiar que lo rodeaba, sintió una extraña sensación de déjà vu. Me siento como si hubiera estado aquí antes. Reprimiendo el pensamiento fugaz, Lin comenzó a buscar su objetivo. Según la información transmitida desde su verdadero yo, la clave para ingresar a la verdadera secta inmortal de un corazón era atraer la atención del soberano celestial de un corazón. Entre la Asociación de los 5 Ancianos circulaban en secreto pergaminos con imágenes eróticas, que se consideraban el método más rápido y eficaz para llamar esa atención. Lamentablemente, esta operación no pareció transcurrir sin problemas. Lin había vagado por la prefectura de Yilu durante varios días, pero no pudo encontrar a ninguno de esos atrevidos comerciantes. Esto era comprensible, porque bajo la autoridad de un soberano celestial, cualquiera que fuera sorprendido difundiendo públicamente tales cosas realmente perdería la cabeza. Justo cuando Lin estaba considerando mudarse a otra prefectura para probar suerte, la ciudad que antes era tranquila de repente se volvió ruidosa. El corazón de Lin se conmovió y siguió a la multitud hacia la fuente de la conmoción. ¿Eres Wan Sailai? Varios cultivadores rodearon a un apuesto joven vestido con túnicas blancas, con expresiones hostiles. Entonces me encontraste. Bueno, eso está bien. Ya he descansado bastante. Ya es hora de volver a trabajar. Wan Sailai inclinó la cabeza y miró perezosamente a su alrededor. Bajo la presión de su mirada, los cultivadores circundantes inconscientemente dieron medio paso atrás. Esto provocó que los cultivadores de la prefectura de Yilu se sintieran humillados.
Uno de ellos gritó enojado, un simple cultivador del núcleo dorado, ¿y te atreves a hablar con tanta arrogancia? ¿Estás diciendo que todos los cultivadores de la prefectura de Yilu son inútiles? Hoy te daré una lección. Hermano Pei, ya estás en el reino del Señor verdadero del alma naciente, ¿no es injusto intimidar a alguien más débil? Alguien cercano intentó disuadirlo. Antes de que el cultivador de apellido Pei pudiera responder, Wan Sailai se rió suavemente. ¿Un cultivador de almas nacientes, y qué? A mis ojos no sois más que gallinas y perros. Todos los cultivadores de la prefectura de Yilu presentes se enfurecieron instantáneamente. Bien. Foar te vine. Yo, Pei Kinsan de la prefectura de Yilu, acepto tu desafío. Mientras Pei Kinsan hablaba, de repente apareció en el cielo una estructura circular transparente. En medio de los jadeos de los espectadores, la construcción en forma de arena arrojó dos rayos de luz, arrastrando a ambos duelistas hacia el interior. Esa es la arena de prueba del soberano celestial. Entonces los rumores eran ciertos después de todo. Wan Sailai realmente tiene la intención de desafiar a un cultivador del alma naciente como un señor del núcleo dorado y, de ese modo, ganar el ingreso a la secta inmortal de un corazón. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C918. En medio de las discusiones asombradas y conmocionadas de la multitud, Lee no pudo evitar dirigir su mirada hacia la arena de duelo circular y transparente en el cielo. En el interior, Wan Sailai y Pei Kinsan ya se enfrentaban intensamente. Pei Kinsan no mostró piedad y manifestó directamente una cueva cielo de Grenwood en un intento de reprimir a Wan Sailai. Sin embargo, Wan Sailai permaneció tranquilo y sin miedo. En un instante, su cuerpo se dividió, 1 en 2, 2 en 8. Cuando la cueva cielo de Grenwood emergió por completo, toda la arena estaba llena de decenas de miles de figuras de Wan Sailai. 10.000 espadas regresan al origen. Wan Sailai gritó fuerte. Todos sus innumerables clones se volvieron solemnes y, al unísono, se transformaron en espadas, cortando hacia la cueva cielo de Grenwood. La luz de la espada caía como lluvia, liberando un brillo deslumbrante. Incluso el sol abrasador de arriba parecía tenue bajo ese resplandor. El cuerpo de Pei Kinsan quedó instantáneamente reducido a cenizas en medio del interminable mar de luz de espada. Antes de que su cuerpo pudiera regenerarse, la carne y la sangre recién formadas fueron nuevamente aniquiladas por el resplandor de la espada. El impulso de la espada era ilimitado, aparentemente sin fin. La cueva cielo de Grenwood temblaba continuamente bajo una presión abrumadora, al borde del colapso total. Me rindo, me rindo. La voz de pánico de Pei Kinsan resonó en los cielos. Apareció un destello de luz blanca y fue expulsado inmediatamente de la arena de duelo. Su figura parecía despeinada y el miedo en su rostro reemplazó por completo su rabia anterior. Gracias por dejarme ganar. Wan Sailai envainó su espada mientras sus innumerables clones se fusionaban nuevamente con su cuerpo. Flotando en el aire, sus túnicas blancas revoloteaban con el viento mientras miraba con arrogancia a los cultivadores de la prefectura de Yilu. La derrota de Pei Kinsan llegó demasiado rápido y tomó a todos por sorpresa. Además, la interminable luz de espada desatada por Wan Sailai era aterradora más allá de toda medida. Muchos todavía luchaban por recuperarse de la presión asfixiante que acababan de experimentar. Incluso las críticas hacia Pei Kinsan fueron olvidadas momentáneamente y toda la escena cayó en completo silencio. Si alguno de ustedes no está convencido, da un paso adelante. Yo, Wan Sailai, bloquearé tus ataques con una sola espada. La orgullosa voz del joven vestido de blanco resonó en la ciudad de Yilu. Oprimido por su aura, ningún cultivador se atrevió a dar un paso adelante ni por un momento. Después de todo, todos eran muy conscientes de la fuerza de Pei Kinsan. Incluso en la cima de la etapa del señor verdadero del alma naciente, no era posible derrotarlo tan fácilmente, pero Wan Sailai había hecho precisamente eso. Quizás solo un verdadero monarca de la transformación del alma podría someterlo, muchos cultivadores pensaron simultáneamente. Pero los cultivadores de la transformación del alma de la prefectura de Yilu estaban dentro de la secta inmortal de un corazón o estacionados en el frente. Incluso si uno estuviera presente, ninguno se rebajaría a luchar contra Wan Sailai. Un alma naciente luchando contra un señor del núcleo dorado ya era un acto de intimidar a los débiles.
Una transformación del alma que lucha contra un núcleo dorado, que ya no podría llamarse intimidación. Sería vergonzoso más allá de las palabras. ¿Y si perdieran? Se convertirían en el hazmerreír de toda la asociación de los 5 ancianos y en el trampolín hacia la fama de Wan Sailai. Cada uno de los cultivadores presentes albergaba sus propios pensamientos y guardaba silencio. Durante un tiempo, los jóvenes vestidos de blanco continuaron dominando los cielos sin oposición. Parece que la prefectura de Yilu realmente no tiene a nadie que valga la pena, dijo Wan Sailai con frialdad, con un tono lleno de desdén. Joven, es mejor no ser demasiado arrogante. En ese momento, de repente sonó una voz helada que llamó la atención de todos los cultivadores, tanto en el suelo como en el aire. Una figura increíblemente hermosa, delicada y andrógina, voló lentamente hacia el cielo. Soy Lin, dijo respetuosamente, ahuecándose las manos. Luego, una luz blanca lo llevó a la arena de duelo. ¡Oh! Los ojos de Wan Sailai se entrecerraron ligeramente. Él siempre había sido orgulloso y arrogante. Ahora, al ser reprendido por un joven que parecía incluso más joven que él, y en el tono que uno usaría para regañar a un joven, naturalmente se sintió extremadamente disgustado. ¿Etapa temprana del alma naciente? Un brillo peligroso brilló en los ojos de Wan Sailai. No usaré el poder de mi cielo cueva. Incluso con solo mi fuerza Golden Core, puedo reprimirte con una mano. Lin agitó la mano mientras hablaba, su tono estaba lleno de arrogancia y su expresión era mortalmente seria. En ese momento, el rostro de Wan Sailai no solo cambió drásticamente, sino que incluso los cultivadores de la prefectura de Yilu que observaban desde abajo estallaron en un alboroto. Pensé que Wan Sailai ya estaba loco, pero este Lin está aún más loco. ¿Este tipo le parece desconocido? ¿Es él uno de nuestros cultivadores de la prefectura de Yilu? Tonterías. Si no lo fuera, ¿por qué nos defendería? Nuestra prefectura de Yilu es vasta y rica en talento. Debe ser un genio oculto del campo. Las voces de la multitud zumbaban sin cesar. Wan Sailai soltó una risa baja y siniestra. Muy bien. No puedo esperar a verte destrozado por 10.000 espadas. Tan pronto como sus palabras cayeron, desató su técnica de asesinato más poderosa. Arte de las 10.000 espadas. Al igual que antes, toda la arena de duelo se llenó instantáneamente con decenas de miles de clones. Sin embargo, a diferencia del anterior regreso al origen de las 10.000 espadas, esta vez no se trataba de una simple técnica de corte de espadas. Cada clon formó sellos de mano y activó un arte de espada diferente. El cielo fue iluminado instantáneamente por innumerables brillantes luces de espada de todos los colores. Una tras otra, espadas fantasmas de diversas formas aparecieron en el aire, cada una emitiendo un rugido parecido al de un dragón mientras aullaban hacia Lin. La luz de la espada atravesó el espacio, provocando temblores interminables. Incluso la barrera transparente que confinaba la arena comenzó a agrietarse ligeramente. Los cultivadores de la prefectura de Yilu que observaban a continuación se quedaron atónitos ante la abrumadora vista. ¿Entonces esta es la verdadera fortaleza de Wan Sailai? Es demasiado fuerte. Incluso un cultivador de la transformación del alma podría perecer bajo esta huelga. ¿Qué antecedentes tiene este Wan Sailai? Solo está en la etapa Golden Core, pero es así de fuerte. Si alguna vez llega a la etapa del alma naciente, ¿quién podría detenerlo? Todos los espectadores estaban llenos de asombro e incredulidad. Todos y cada uno de ellos creían que el cultivador desconocido Lin sin duda caería bajo este arte de las 10.000 espadas. Pero antes de que pudieran suspirar de lástima, en medio del rugido interminable de los gritos de espada, sonó la voz tranquila pero poderosa de Lin. No importa cuántas artes de espada domines. Cuando me mires, todavía inclinarás la cabeza. La voz no era fuerte, pero ahogaba sin esfuerzo todos los gritos de espada. En ese instante, dentro de la arena de arriba, una escena asombrosa se desarrolló ante los ojos de todos. Los innumerables fantasmas de espadas, que habían estado corriendo hacia Lin como una avalancha de dragones radiantes, de repente disminuyeron su velocidad a medida que se acercaban a él. Y finalmente se detuvieron por completo ante él. Cada espada revelaba su forma distintiva en el aire, suspendida inmóvil. HM.
la mirada de Lin los invadió. Bajo su mirada tranquila pero autoritaria, a pesar de su falta de voluntad, todos esos innumerables fantasmas de espadas comenzaron a temblar levemente, bajando sus puntas en sumisión. Ir. Lin pronunció una orden ligera. En el siguiente instante, las innumerables sombras de espadas giraron, invirtiendo la dirección. Regresaron rugiendo hacia Wan Sailai, atónito y sin palabras, que todavía no había descubierto lo que acababa de suceder. Justo cuando Wan Sailai estaba a punto de ser destrozado por su propia técnica definitiva, un rayo de luz blanca surgió. Al momento siguiente, su figura desapareció de la arena y reapareció en el suelo. Pero para entonces ya nadie se preocupaba por él. Todos los cultivadores presentes fijaron firmemente su mirada en Lin. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C919. Dentro de la transparente arena marcial, Lin estaba bajo la mirada de decenas de miles de cultivadores de la prefectura de Yilu. Sin embargo, no escatimó ni una mirada a la multitud que estaba abajo. Con un movimiento de su dedo, una vez más tomó el control de las innumerables técnicas de espada que habían perdido sus objetivos momentos atrás. Luego levantó la cabeza y miró hacia los cielos más altos. Tengo una espada. Le pido al soberano celestial que lo testifique. Su voz clara resonó en los cielos, extendiéndose en todas direcciones, causando conmoción entre todos los cultivadores presentes en la prefectura de Yilu. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se atreve a hablar tan groseramente con el soberano celestial? Deténganlo rápido. Se escucharon gritos de alarma uno tras otro, pero ya era demasiado tarde. Detrás de Lin, apareció de repente el fantasma de una espada negra. En el momento en que se manifestó, las innumerables artes de la espada que tenía ante sí parecieron ser violentamente estimuladas. El resplandor de la luz de la espada se multiplicó varias veces. El brillo era tan intenso que los cultivadores de abajo apenas podían abrir los ojos. Incluso Wan Sailai, que ya había sido derrotado y estaba lleno de desesperación, levantó la cabeza ante esta visión. Al ver cómo su propia técnica de espada se elevaba a un nivel tan asombroso, un rayo de esperanza se reavivó en sus ojos oscurecidos. Pero Lin ignoró las reacciones de todos. Riendo a carcajadas, su figura se fusionó completamente con el fantasma de la espada negra. En medio de la adopción de innumerables técnicas de espada, se convirtió en una especie de emperador de espadas, liderando miles de tropas que atravesaban los cielos. La transparente arena marcial circular resistió solo un instante antes de romperse centímetro a centímetro bajo el abrumador golpe. La luz de la espada no flaqueó, como si quisiera dividir el cielo. En la colisión entre la espada y el cielo, las innumerables luces estallan como fuegos artificiales, esparciéndose por el firmamento y tiñendo el cielo con un brillo multicolor. Solo la espada negra en la que se había convertido Lin permaneció firme e inflexible. Por fin voló hacia un magnífico reino celestial que de repente apareció muy arriba. A través de la breve grieta que emergió en el cielo, se podían ver siluetas tenues, todas mirando la espada negra intrusa, cada una con una expresión diferente. Suspiro. Este joven es verdaderamente lamentable. Tan joven, y sin embargo. Qué desperdicio de una apariencia tan fina. ¿Quién le dijo que se sobreestimara y siguiera molestando a la hermana mayor Sao? Ella entró en la etapa de establecimiento de la fundación hace poco tiempo y se espera que pronto se convierta en una discípula principal. Él, por otro lado, todavía no ha tenido éxito en Chi Condensation. Verdaderamente un sapo que sueña con comer carne de cisne. Espera, escuché que en realidad era la hermana mayor Sao quien seguía buscándolo. Él la rechazó muchas veces e incluso dijo que deberían evitar volver a reunirse. Imposible. Absolutamente imposible. El ruido de los chismes despertó a Lin de su sueño. Al verlo despierto, las pocas personas cercanas inmediatamente se quedaron en silencio y abandonaron la habitación, dejándolo solo en silencio. Su mente estaba en una neblina. Solo después de mucho tiempo recordó plenamente sus circunstancias. Era originario de la aldea de Changfeng en las grandes montañas verdes. Hace medio año, el pueblo había sido masacrado por un grupo de bandidos de la montaña. Solo él y Sao Roxy sobrevivieron porque estaban fuera ese día. Cuando vieron llamas saliendo del pueblo, corrieron de regreso, solo para encontrarse de frente con los bandidos que se retiraban.
Los bandidos, cautivados por la belleza de Sao Ruoxi, pretendían secuestrarla. Afortunadamente, en ese mismo momento, un maestro inmortal de la secta del Gran Dao descendió del cielo y mató a todos los bandidos. Al ver su lamentable estado, el inmortal los llevó a ambos de regreso a la gran secta Dao. De simples mortales, así tomaron el camino del cultivo, verdaderamente una bendición disfrazada. Sin embargo, la fortuna de Lin no era tan profunda como la de Sao Ruoxi. En medio año, Sao Ruoxi ya había tenido éxito en el establecimiento de la fundación, convirtiéndose en discípulo de la rama de la luz de la luna bajo el verdadero monarca de la transformación del alma, San Wansuan. Mientras tanto, Lin todavía estaba luchando en la etapa de condensación y la diferencia entre ellos era enorme. Sin embargo, ni siquiera eso fue lo que a Lin le resultó más difícil aceptar. Cuando sintió el dolor agudo en la parte inferior del cuerpo, su corazón se convirtió en cenizas. Toda esta desgracia comenzó por la belleza de una mujer. Inzhou de la rama Lianzan se había enamorado de Sao Ruoxi a primera vista. Pero como Sao Ruoxi no le mostró ningún afecto y ya le había entregado en secreto su corazón a Lin, los celos de Inzhou crecieron. Sao Ruoxi venía a menudo a visitar a Lin en la secta exterior y le traía muchas pastillas en secreto, incluida incluso una preciosa pastilla del establecimiento de la fundación. Esa píldora no era común, era la píldora Dao refinadora de resonancia púrpura que Sao Ruoxi le había rogado especialmente a su maestro por el bien de Lin, para ayudar a reducir las secuelas de los avances forzados e incluso mejorar ligeramente la aptitud espiritual. Era verdaderamente una medicina divina que desafiaba al cielo y era capaz de cambiar el destino. Ese día, después de despedir a Sao Ruoxi, Lin sostuvo la píldora en sus manos, muy contento. ¿Quién podría haber esperado que la alegría se convirtiera en tragedia? Su cercanía con Sao Ruoxi había provocado la ira de Inzhou. Inzhou envió hombres a sus aposentos, quienes golpearon brutalmente a Lin y lo paralizaron por completo. Incluso le robaron la píldora Dao refinadora de resonancia púrpura. Inzhou. Cuando Lin despertó de sus recuerdos, el odio brilló en sus ojos. Pero el dolor en la parte inferior de su cuerpo rápidamente lo devolvió a la sombría realidad. Temblando, extendió la mano temblorosa hacia abajo. Y no sentí nada allí. El corazón de Lin instantáneamente se enfrió. Mi raíz vital se ha ido, y también mi esperanza de superar la etapa de condensación. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? Los ojos de Lin estaban llenos de desesperación. En ese momento, una figura de repente abrió la puerta y entró. Sin siquiera levantar la cabeza, solo por esa fragancia familiar, Lin ya sabía quién había llegado. Roxy. Antes de que pudiera terminar, de repente recordó la advertencia de esos hombres malvados cuando lo agredieron. El dolor agudo en la parte inferior de su cuerpo aún no había desaparecido. Lin se estremeció y luego rápidamente cambió sus palabras. Hermana mayor Sao. Sao Ruoxi miró el estado de Lin y un rastro de dolor apareció en sus ojos. Entonces su rostro se volvió frío, lleno de intenciones asesinas. ¿Dónde estás herido?, preguntó suavemente. Lin tembló de nuevo, cubriendo instintivamente la parte inferior de su cuerpo. Sao Ruoxi lo entendió inmediatamente. Su rostro se puso pálido. Su sentido divino lo invadió y sus delicados puños se apretaron con fuerza. En sus ojos surgieron interminables intenciones de matar. Al exponer completamente su defecto, Lin sintió que podía morir de vergüenza. Pero debido a esa misma vergüenza, solo podía temblar por todas partes, incapaz de hacer nada más. Al ver a Lin temblar como una chica asustada, el corazón de Sao Ruoxi se llenó de lástima. Está bien, está bien. Ella lo consoló suavemente, arrastrándolo suavemente hacia su abrazo. Es solo una lesión física. Cuando tu cultivo se vuelva lo suficientemente fuerte, es posible que algún día puedas reconstruir tu cuerpo. Hermana mayor, aunque mi cultivo es más débil que el tuyo, todavía conozco algunos conceptos básicos del cultivo. Ni siquiera he establecido mi fundación, pero mi cuerpo ya está lisiado. Este es un defecto innato. Temo que incluso a un verdadero monarca de la transformación del alma le resultaría difícil restaurarlo. Además, con mi talento limitado, ¿cómo podría llegar a la transformación del alma? Cuanto más hablaba Lin, más desesperación llenaba su voz,
hasta que finalmente se derrumbó y lloró amargamente. Al final, bajo el doble golpe de cuerpo y espíritu, cayó en un sueño profundo en los brazos de Sao Ruoxi. Sao Ruoxi miró el rostro lleno de lágrimas de Lin, con los ojos llenos de tristeza. Sin embargo, mientras le secaba suavemente las lágrimas, se encontró aturdida por su hermoso rostro y sus cejas ligeramente fruncidas mientras dormía. Poco a poco su expresión se volvió extraña. Ella acostó cuidadosamente a Lin y lo cubrió con una manta. Luego comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, como si estuviera luchando con una decisión difícil. Después de mucho tiempo, finalmente tomó una decisión. Se inclinó, besó ligeramente a Lin en la mejilla y salió de la habitación. Cuando Lin despertó de su sueño profundo, no se levantó de inmediato. Sus ojos estaban vacíos mientras miraba al techo, con la mente en blanco. Vivir así no tiene sentido. Bien podría morir. Justo cuando estaba pensando en formas de terminar con su vida, Sao Ruoxi entró nuevamente. Esta vez la acompañó un fuerte hedor a sangre. ¡Ban! Ella arrojó una cuerda de 5 cabezas humanas ante Lin. A los que te agredieron, los maté a todos. Por supuesto, sé que solo estaban siguiendo órdenes. El que les ordenó fue In-Sou de Lianzan. Al escuchar ese nombre, un leve rayo de luz regresó a los ojos sin vida de Lin. Pero ahora mismo no puedo tocarlo. El cultivo de In-Sou no solo es superior al mío, sino que su patrocinador también es alguien de quien aún no puedo deshacerme. Pero te prometo que un día le devolveré 1000 veces todo el dolor que te causó. Sao Ruoxi habló suave pero firmemente. Lin solo asintió levemente y no dijo nada. Ah, y encontré una técnica de cultivo para ti. Al ver la expresión sin vida de Lin, la hermana mayor Sao sacó un comprobante de jade y se lo entregó. ¿Técnica de cultivo? Lin dudó al principio y no estaba dispuesto a aceptarlo. Pero cuando Sao Ruoxi dijo que esta técnica era especialmente adecuada para él, dudó un momento más antes de finalmente aceptarla y leerla. ¿Escritura de invertir el orden? Al principio, Lin parecía indiferente, pero cuando leyó la frase, para dominar este arte, primero hay que castrarse, todo su cuerpo tembló. De repente miró a Sao Ruoxi. Sao Ruoxi explicó suavemente, esta es una técnica escondida en lo profundo del pabellón secreto de la secta del Gran Dao. Se desconoce su origen y, como el requisito de cultivo es demasiado estricto, casi nadie lo ha practicado nunca. Busqué en casi todo el pabellón para encontrar este método que más te convenga. Una chispa de esperanza se encendió en el corazón de Lin mientras continuaba ansiosamente leyendo el comprobante de jade. El cielo y la tierra no tienen límites, el cosmos sigue el orden, el yin y el yang siguen el dao. Esta es la ley de la naturaleza. Sin embargo, al invertir el yin y el yang, uno puede apoderarse de la creación misma y entrar en la verdadera inmortalidad. Solo el prefacio inicial cautivó por completo la mente de Lin. Olvidando todo lo que le rodeaba, se sumergió por completo en esta misteriosa y extraordinaria técnica. Para alcanzar el reino de los verdaderos inmortales. Si eso es posible, entonces ni siquiera la autocastración es nada que valga la pena temer. Después de terminar una lectura rápida, Lin no pudo evitar pensar que sí. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C920. El proceso de Lin para formar su núcleo dorado fue excepcionalmente fluido. No experimentó ninguno de los peligros u obstáculos descritos en los manuales de cultivo. Era tan natural como el agua fluyendo hacia el lugar. En menos de medio día, entró con éxito en el reino del núcleo dorado. Físico yin puro. Lin respiró profundamente y sintió la transformación trascendental que se estaba produciendo dentro de su cuerpo. Toda la energía yang de su cuerpo se convirtió por completo. La barrera final desapareció y sintió que su cuerpo recién transformado había alcanzado un estado de armonía casi perfecta. La velocidad de circulación del poder espiritual casi se duplicó. Incluso su comprensión de los métodos de cultivo y las habilidades divinas se volvió mucho más aguda que antes. Fue un renacimiento y una transformación completos. Sin embargo, su núcleo dorado era diferente de lo descrito en los registros antiguos. Se parecía a la luna colgando en lo alto del cielo, irradiando un brillo fresco y plateado. La superficie del núcleo estaba cubierta de misteriosos patrones Dao,
revelando su extraordinaria naturaleza. Todos estos cambios llenaron a Lin de alegría ilimitada. Solo en términos de talento para el cultivo, incluso Sao Roxy es ahora muy inferior a mí. Y la calidad de mi Golden Co es una de las mejores. Lamentablemente todo esto debe permanecer oculto por ahora. No puedo exponerlo. Lin entendió claramente que si alguien descubría el verdadero poder milagroso de las escrituras del orden inversor, desencadenaría una locura inimaginable. En ese momento, incluso los maestros de la transformación del alma y la integración del Dao dentro de la secta interior vendrían a apoderarse de ella. En comparación con alcanzar el gran Dao en sí, algo tan menor como invertir el género era insignificante. Hasta que tenga suficiente fuerza para protegerme, debo seguir ocultando mi poder. Se volvió a poner la ropa, suprimiendo el aura de un cultivador Golden Core que acababa de salir de su cuerpo. Nadie imaginaría que esta persona, que hace un año había sido un simple discípulo externo de Irifainin con cuerpo y espíritu severamente dañados, ahora realmente había entrado en el umbral del camino de cultivo. Después de regresar a la secta exterior para continuar escondiéndose, Lin pronto se encontró con un problema inesperado. Ya no podía absorber la energía yin de las discípulas externas femeninas para ayudar a su cultivo. Después de pensarlo detenidamente, Lin decidió revelar una parte de su cultivo y solicitar la entrada a la secta interior de la gran secta Dao. Después de una seria reflexión, también seleccionó a la persona que pretendía tomar como su amo. Al igual que la hermana mayor Sao, eligió el linaje Moonlight, bajo el mando del verdadero monarca Wojington, un maestro del reino de transformación del alma. En verdad, con el nivel de talento que mostró actualmente, normalmente sería difícil para Lin atraer la atención de Wojington. Pero Lin ya se había enterado de que Wojington era conocido por ser extremadamente partidario de la belleza. Lin creía que con su apariencia cada vez más delicada y encantadora, junto con el encanto natural que irradiaba cada uno de sus movimientos, entrar en su tutela no sería difícil. La razón principal por la que eligió a Wojington como su objetivo fue que ella poseía un talento extraordinario. En menos de 100 años de cultivo, ya había alcanzado el reino de la transformación del alma. Además, estaba totalmente dedicada al Dao y rara vez interactuaba con cultivadores masculinos. Hasta el día de hoy, ella permaneció pura. Todos sus discípulos eran también jóvenes cultivadoras. Como lugar secreto para que Lin se desarrollara silenciosamente, era absolutamente perfecto. Un destello de peligro brilló en los ojos de Lin cuando comenzó a planear en secreto su plan. Para que un discípulo de una secta externa fuera aceptado bajo un verdadero monarca de la transformación del alma de la secta interna, naturalmente se requerían maniobras cuidadosas. Como un cazador paciente, Lin esperó el momento adecuado durante más de 3 meses. Ese día, Sima Jin, la discípula más joven de Wojington, recibió una tarea de prueba de secta. Tuvo que ir al Valle del Viento de Jin, a miles de kilómetros de distancia, para recolectar perlas del alma Jin. Antes de que Sima Jin se fuera, Lin, a través de una conexión con una discípula femenina de la secta exterior que conocía, logró acercarse a ella. Él contó lastimosamente su difícil situación y le rogó a Sima Jin que lo llevara consigo. Jinwen Valley es un lugar de extrema energía Jin. Quizás pueda absorber suficiente energía yin allí para deshacerme por completo de mi apariencia masculina. Al principio, Sima Jin dudó, pero al ver a Lin al borde de las lágrimas, su corazón se ablandó y finalmente aceptó. Sima Jin apenas tenía 20 años y aún así ya había alcanzado la última etapa del establecimiento de la fundación. Sin embargo, su experiencia fue superficial. De camino al Valle del Viento de Jin, rápidamente se dejó llevar por las palabras halagadoras de Lin. Su relación se profundizó rápidamente. Sima Jin llegó a considerar a Lin como una confidente y a menudo lamentaba las desgracias que le habían sucedido. No te preocupes, Kinbin. Reuniré algunas perlas Soul Jin adicionales para ti en Jinwen Valley, prometió Sima Jin, dándose palmaditas en el pecho. Lin abrazó con gratitud las suaves manos de Sima Jin, negándose a soltarlas. Las mejillas de Sima Jin se enrojecieron, pero ella no se apartó. Sin embargo, la joven inocente no tenía idea de que Lin ya había filtrado su viaje al Valle del Viento de Jin a un cultivador masculino de otra rama de la secta Dao, Wei Lu, quien había codiciado durante mucho tiempo a Sima Jin. Al igual que In Zhou,
Wei Lu era lujurioso. Después de repetidos rechazos en su búsqueda de Sima Jing, desarrolló resentimiento. Al enterarse de que Sima Jing viajaba sola, su deseo se despertó de inmediato. Persuadido por quienes lo rodeaban, finalmente tomó una decisión. Organizaría una escena heroica de rescate de la belleza. Se enviaría a un grupo para fingir matar, robar tesoros y apoderarse de mujeres. En el momento crítico, intervendría, derrotaría a los bandidos y se ganaría el corazón de la belleza. Mientras planeaba en secreto, Wei Lu no tenía idea de que él era simplemente un peón en el complot de Lin. Según lo planeado por Lin, en el momento crítico de recolectar las perlas del alma en el Valle del Viento de Jin, apareció un grupo inesperado de intrusos. Aunque la fuerza de Sima Jing era formidable y tenía muchos tesoros protectores, estaba superada en número. Además, tuvo que proteger a Lin, físicamente más débil, lo que le hizo perder resistencia gradualmente y caer en desventaja. Así como la derrota parecía inevitable, Lin dijo resueltamente: «Jinger, no te preocupes por mí, debes correr». Luego, para evitar ser una carga, Lin imprudentemente llamó la atención de los atacantes sobre sí mismo con palabras provocativas. Burlándose constantemente de ellos, desvió sus ataques hacia sí mismo. Sima Jing enfrentó menos presión, pero la brecha de fuerza entre Lin y los bandidos era inmensa. En cuestión de momentos, Lin resultó gravemente herido. Esto siguió siendo así a pesar de que los bandidos se abstuvieron de cumplir las órdenes de Wei Lu. Al ver a Lin al borde de la muerte, las lágrimas de Sima Jing casi fluyeron. Antes de que Wei Lu pudiera aparecer, Sima Jing usó una técnica secreta de jade y piedra al unísono entrar en erupción temporalmente con el poder escénico del núcleo dorado. Obligó al grupo a retirarse y luego escapó con Lin hacia el interior del Valle del Viento de Jin. La expresión de Wei Lu se oscureció cuando ordenó a sus hombres que los persiguieran. Cerca de la muerte, Lin miró a Sima Jing, que lloraba mientras lo sostenía, y dijo que tenía una técnica secreta. Si se realizara, no solo podría curar sus heridas sino posiblemente permitirle avanzar más. Sin embargo, esta técnica requirió la cooperación de Sima Jing. Si Sima Jing se negaba, Lin no la obligaría. Completamente cegada por el amor y absolutamente ingenua, Sima Jing no pudo soportar verlo morir. Ella aceptó inmediatamente. Después de una técnica secreta indescriptible y estimulante. Sima Jing parecía un poco agotada. Sin embargo, al ver a Lin, ahora llena de vitalidad e incluso habiendo llegado a la etapa de establecimiento de la fundación, no pudo evitar sonreír de felicidad. Contacto 2.